van a ver sus avances, sus calificaciones. De momento, no he platicado con la doctora Gaby para las cuestiones de la evaluación, pero habíamos considerado pues hacer una evaluación integral, entonces yo les notifico, sería pues mediante formulario Google y les daría pues el tiempo correspondiente para realizar el cierre de esa evaluación integral. Y también para esta semana tienen una actividad muy similar a la que realizaron, pero bueno, desde otro enfoque, un poco más médico, en función de lo que vamos a ver, pero al final, como siempre, pues les explico en qué consiste la actividad y les doy un ejemplo. Entonces, bien, pues vamos a comenzar. Ahorita ya están viendo, bueno, voy a apagar mi cámara para no acercarme. ¿Ya están visualizando la presentación? Ya, doctora. Ah, perfecto. Bien. Pues entonces, pues les repito, vamos a iniciar en esta última sesión de todo lo que tiene que ver con este módulo 1. Y pues si ya quieres grabar, adelante. Bueno, ¿qué vamos a revisar el día de hoy? Para poder entender de esta biodiversidad que ya vimos en la sesión anterior, pues tenemos que hablar algo acerca de las características de los seres vivos, la clasificación de los seres vivos y pues dos de las clasificaciones principales, que son los 5 reinos, los 3 dominios y las categorías lineanas. En un segundo momento, pues vamos a hablar de la biodiversidad y pues visualizar la diversidad en general de los 5 reinos. Bueno, pues vamos a comenzar. Cuando nosotros en biología estamos estudiando, pues nuestro modelo biológico, pues son los seres vivos. Aunque también hay una polémica, porque ustedes saben que los virus no se consideran como seres vivos. Estas características que les pongo aquí son las que se han normalizado para definir lo que es un ser vivo. Desde la primaria y bueno, todos nuestros profesores de ciencias naturales y demás, pues nos insistían mucho en que un ser vivo nace, crece, se reproduce, se relaciona con el medio, la irritabilidad, y muere, ¿no? Esas serían como las características básicas que definen a un ser vivo como tal. Hay muchos, por ejemplo, les decía, los virus por sí solos no se pueden replicar, necesitan infectar una célula, dejar o liberar su propio material genético, que puede ser DNA o RNA, y una vez que esto sucede, ese material genético se pasa a la maquinaria y al sistema para que se pueda reproducir y se pueda replicar. Entonces, realmente es como un parásito que busca una célula, la infecta, le pone su material genético y la célula infectada, pues va como al final es material genético, lo va a meter a su sistema de lectura y va a dar como resultado unos viriones, un virus en pequeñito, que luego tiene que madurar, lisar o romper la célula y salir a infectar una nueva célula. Entonces, esto autónomo de nace, crece, se reproduce, se relaciona con el medio, muere, etcétera, pues por simple definición, los virus no lo hacen. O sea, requieren de algo más. Entonces, no se consideran seres vivos. Sin embargo, en todas las clasificaciones, pues es como siempre, es como un apartado, ¿no? Como si fuera el apéndice 1, anexo 1, también los virus, ¿no? Entonces, biología es algo todavía que no, a pesar de los años de esta disciplina, pues no aterrizan, ¿no? Los biólogos en poner a punto qué está pasando con los virus. Y está esa polémica. Otros dicen, no, pues claro que sí, o sea, mientras sea material genético
y dé como resultado, en este caso, pues unas proteínas, una cápside que lo protege, etcétera, y obviamente pues que tiene un papel o una función sobre los otros seres vivos a los que está infectando y causa una enfermedad, y existen tratamientos, medicamentos, cuadros clínicos muy característicos, pues entonces sí, ¿no? Finalmente, para muchos dicen, pues es un ser vivo, es un bicho, es un ente biológico, algo vivo, ¿no? Entonces, bueno, los seres vivos, ya revisamos a lo largo de estas semanas, por ejemplo, en el caso de la nutrición, algunos pueden ser de manera sencilla autótrofos y heterótrofos. Sabemos que de acuerdo a los tipos de células, pues pueden ser unicelulares, una sola célula, como el reino monera y protoctista, y pluricelulares, que son todos los demás reinos. Hasta el momento solo se han descrito dos tipos de células. Células en donde el material genético sí está rodeado por una membrana, lo cual forma un núcleo, y estas células se denominan eucariontes. Y todas aquellas células cuyo material genético está disperso en el citoplasma, aunque hay algunas bacterias que tienen una pseudomembrana que delimita al material genético en el citoplasma, pero no es una membrana tan característica, no está totalmente cerrada, y cuando esto se engloba, no tiene la función de un núcleo, que ese sí es pues toda la maquinaria, el centro, lo que determina todas las funciones de la célula. Entonces, no es un núcleo como tal. Entonces, les digo, sí hay excepciones en la naturaleza, pero en este caso, pues les denominamos que carecen de núcleo, y estas son los procariontes. Entonces, de acuerdo a su tipo. De acuerdo a la respiración, también vimos estos factores abióticos que están influyendo en todos los seres vivos y en los ecosistemas y demás, pero en sí, per se, los seres vivos en general pueden respirar, ya sea necesitan oxígeno o no lo utilizan, ¿no? Los extremos. Aunque no, I am going to continue check my book. Ok. Continue, please. Aunque déjeme. Le envío. Okay. Es teacher Onofre, ¿verdad? Correcto. Thank you, teacher. Ya la silencié, doctora. Una disculpa. No te preocupes. Entonces, en cuanto a la respiración, pues encontramos, en este caso, pues son los extremos, pero podemos tener, como vimos, anaerobios facultativos, microaerofílicos, aerotolerantes y los propios anaerobios. En cuanto a la reproducción, también los seres vivos pueden tener dos tipos de sistemas, o la reproducción es sexual por intercambio del material genético, o es asexual, o en el caso de las bacterias que tienen endosporas, o los hongos que tienen esporas. Entonces, pues son diferentes mecanismos que pues, los seres vivos han desarrollado, ¿no? Se han diversificado en esos tipos en esas características como tal. Y también las células por sí solas pueden moverse, tener una locomoción autónoma, como es el caso de flagelos bueno, flagelos y cilios que les ayudan a moverse, a desplazarse, o incluso no lo vemos nosotros o no lo notamos, pero ese movimiento del polen, esas semillas que tienen estructuras especializadas que también se trasladan, o cuando le soplamos a un diente de león y dispersamos todas también sus semillas, el viento va a hacer estas funciones. Entonces, en esas épocas donde hay gente demasiado sensible a diferentes tipos de árboles, y vemos que hay muchas personas, pues, sobre todo los asmáticos, ¿no? Que sufren mucho en estos periodos en donde, pues, los árboles de manera natural y por el viento, pues, arrastran las semillas para una dispersión. Entonces, también se están moviendo porque es parte de, como tal, no en sí, pues, el tronco, el árbol. Entonces, tenemos estos tipos de locomoción. Con este preámbulo, entonces, entendiendo
las características básicas de lo que son los seres vivos, yo les resumí en esta tabla, es mía, de elaboración propia, para tratar de recapitular varias cosas de la historia de la biología y de las clasificaciones, para entender un poco, pues, por qué nos importa tanto en cuestiones de biodiversidad saber exactamente a qué cajón yo voy a meter a los seres vivos que estoy estudiando para que queden bien clasificados. Y yo pueda entonces no perderme en el camino y decir, híjole, ¿es que era un protista o era un hongo? O sea, ¿de qué estoy hablando? Entonces, a lo largo de la historia de la biología, diferentes autores han contribuido a justamente a las clasificaciones. Entonces, les presento en esta tabla, como ustedes pueden ver, aquí tienen en la primera columna a Haeckel. Ernst Haeckel, este alemán, introduce, bueno, algunos términos que ya prácticamente no utilizamos en biología, pero sí lo bueno de esta contribución fue la situación de los reinos. O sea, tener reinos, que son los que desde la primaria y de lo que ya hemos estado aquí platicando, pues son 5. En ese momento, pues él los nombró como cítodos, como los que ven aquí, ¿no? Protozoa, protofita, metafita, metazoa. Entonces, pues sí tenía una idea bastante clara, ¿no? Que no compartían características que eran muy distantes entre sí y por eso los metió en cada uno de estos cajones. El biólogo marino francés Edward Chaton, en 1937, entonces ven aquí el salto abrupto, ¿no? En años, él lo que hace es determinar que hay 2 tipos de células. Dice, ok, pues muy bien por los reinos, pero realmente todos los seres vivos tienen o son de células procariontes, de estas que hablábamos de que el material genético no está rodeado por una membrana y por lo tanto no tienen un núcleo, y de todas aquellas células eucariontes, que es por su etimología eu verdadero, carión núcleo, sí presentan su material genético rodeado o delimitado por una membrana, y esto constituye un organelo muy importante para la célula, que es el núcleo. Entonces, pues se queda con esa clasificación, o sea, ok, dividamos a todos los seres vivos en procariontes y eucariontes. Y esto, pues hasta la fecha, lo seguimos utilizando. Unos años más tarde, el autor Copeland determina que realmente, pues, existían 4 reinos y ya les, como que trata de un poco de imitar a Haeckel, pero ya son unos términos, pues, más actuales, donde engloba a 4 reinos. Monera, para describir a todos los procariontes. Protozoa o protofita, que es muy similar al de Haeckel. Plantae, en lugar de metafita, ya le denomina como tal plantae, que pues en español lo decimos como plantas, y animalia, animales. Entonces, con estos 4 reinos, clasifica a todos los seres vivos que se conocían en ese momento, los que se estaban descubriendo y demás. Unos años más tarde, Whittaker descubre que entre protozoa y protofita, como que ahí estaban tratando de ubicar a diferentes grupos biológicos, pero realmente determina y describe que los hongos ocupaban un lugar preponderante, diferente, sus características eran tan especiales que les otorgó un cajón o un lugar como tal y les denominó fungi. Entonces, y seguía arrastrando a los otros 4 reinos de los que Copeland ya había definido, ¿no? Todos los monera son aquellas células procariontes, todos los protistas, y que anteriormente les llamaban protozoarios, pero ese término ya no lo utilizamos en biología, nos referimos ahora a protoctista, y luego todos los hongos, todas las plantas y todos los animales. En este, digamos, trayecto de la historia de la disciplina, ¿no? En este caso de la microbiología, la introducción de la biología molecular y demás, el estadounidense Carl Woese también puede hacer o sea, es el creador de esta clasificación de los reinos,
pero se da cuenta que lo que le llamaban monera, que eran procariontes, pues realmente entre sí eran muy distintos, hablar de eubacteria y hablar de arqueobacteria. Entonces las subdivide y arrastra y se queda con protoctista, fungi, planta y animalia. Entonces, en realidad, pues aquí tenemos 6 reinos, pero como vemos, subdivididos a los monera. Eubacteria, las bacterias verdaderas, por así llamarlas, y arqueobacteria, las bacterias arcaicas, viejitas, que hacían el pensar inmediatamente en un ambiente terrestre extremo, cerca del vulcanismo, cerca de las ventilas hidrotermales en el fondo marino, en ambientes ácidos, en lagos alcalinos, en géiseres, ¿no? O sea, ambientes así como que para nosotros pudiéramos decir son muy raros, son muy extremos, pues para las arqueas, ¿no? Porque ahí viven de maravilla. Ahorita vamos a ver hasta cuántos grados soportan. Y conserva los otros eucariontes, los protoctistas, los hongos, las plantas y los animales. Como hay arreglos en la biología molecular y demás, bueno, aquí de hecho yo tuve un error. Bueno, tiene entonces a los 3 dominios: el dominio bacteria, el dominio arquea, y obviamente aquí me falta, pues lo pegué, el dominio eucaria. Entonces, dijimos que de los reinos pasamos a los 3 dominios y que todos los seres vivos se clasifican ahora en dominios: bacteria, arquea y eucaria, que debería estar aquí. También ustedes, a lo mejor en alguna ocasión, llegan a leer algo sobre bacterias y les hablan, por ejemplo, de firmicutes o gracilicutes, estos términos que ustedes ven aquí al final. Fue porque realmente, históricamente, esta estadounidense, Lynn Margulis, que ya, bueno, ya falleció, y su colega Carlin Schwartz, tenían como pique con WOWs, ¿no? Porque pues aparte ellas mujeres, ¿no? Ya consolidadas como científicas, Margulis hizo muchas contribuciones a la biología, y aparte WOWs pues, es como es un señor bastante peculiar, ¿no? Digamos un poco como muy seguro de sí mismo, ¿no? Entonces, digamos que la intención de Margulis era como ir más allá y crear que si anteriormente lo esencial eran los reinos, o sea, la categoría taxonómica más alta era el reino, o sea, no había nada más por encima del reino, pues ella se aventura con todo el rigor científico a crear una categoría taxonómica más alta que el reino, y se llama superreino. En realidad es un poco terminología, porque si ustedes ven, son 2 superreinos: el superreino Procaria, que pertenece, pues obviamente, a toda la recapitulación anterior de Procarionte, y entonces tenemos un superreino Procaria y un superreino Eucaria. El superreino Procaria se divide en el reino Bacteria y a su vez en los 2 subreinos. Entonces seguimos teniendo bacteria y arquea, pero ahora con esta terminología: subreino eubacteria y subreino arqueobacteria, no arquea, ¿no? Así como también para regresar a otros nombres, pero bueno, se queda así como superreino procaria, reino bacteria, subreino eubacteria y subreino arqueobacteria. Y entonces, para no estar utilizando todos los subreinos, la bióloga lo que hace es tomar mucho en cuenta la pared celular. La pared celular, en el caso de las bacterias, es una estructura muy importante. Si bien nosotros sabemos que una membrana plasmática, ¿alguien recuerda de cómo se constituye una membrana plasmática o qué tiene en particular una membrana plasmática? Tiene una bicapa lipídica, ¿no? Perfecto. Ajá. Esta bicapa lipídica la aísla, ¿no? Haciéndola un individuo. Permite tener unas cabezas hidrofílicas
unas colas hidrofóbicas en una bicapa que hacen totalmente impermeable. Es como el sargento de la puerta para entrar a la disco. Tú entras, tú no entras. Es el que autoriza a ver quién pasa y todo para el intercambio de toda la célula. Entonces, esa membrana tiene una función, pero la pared celular, pues es que le gana a la membrana. La pared celular nos va a permitir que los antibióticos entren o no y lleguen a las dianas de las células. La pared celular es un peptidoglucano. La pared celular le confiere la forma a la célula. ¿Qué tan adosada estén las estructuras del peptidoglucano? Me va a permitir una forma redonda para tener un coco, ovalada para tener un bacilo, espiral para tener una espiroqueta, ¿no? Y todas las formas N que conocemos. Hay cuadradas, estrelladas, pleomórficas, ¿no? Sin forma. Entonces, como la pared celular, en el caso de los procariontes, es muy importante, Margulis le dio esta terminología. En el subreino Eubacteria tenemos a todas las firmicutes, donde la pared celular se encuentra por encima de la membrana y es muy gruesa. Entonces, es como tener un paredón primero, o sea, primero me peleo con este peptidoglucano y luego me encuentro con la membrana plasmática y luego el citoplasma. Las gracilicutes tienen una pared celular delgada entre dos membranas. Tenemos una membrana externa, también muy característica, no solo es bicapa lipídica, tiene un montón de adornos. Tenemos una pared celular mucho más delgada y tenemos otra vez una membrana plasmática, la tradicional, bicapa lipídica, pues con sus accesorios, ¿no? Proteínas y otras cosas. Y luego los tenericutes, que son bacterias, esas yo les llamo encueradas, no tienen pared celular, solo tienen la membrana. ¿Vale? Entonces, esto le da esta nueva auge a la clasificación para referirnos a las eubacterias como firmicutes, gracilicutes y tenericutes. Y en el caso de las arqueas, que es el otro dominio, el dominio arquea, y Margulis le llamó el subreino arqueobacteria, a todas las engloba como mendocicutes. Mendocicutes, ¿por qué? Porque no tienen la pared celular tradicional con un peptidoglucano similar a firmicutes y gracilicutes. Estos glucanos son distintos, tienen una molécula tan distinta que los hace peculiar. Entonces, no tienen ácido murámico, no tienen mureína, tienen talosamino murónico, una cosa muy particular, y sus enlaces son distintos. Aquí tenemos enlaces entre los glucanos beta 1,4, acá son beta 1,3, lo cual son más resistentes a los ambientes hostiles, y también tienen la función de protección. Entonces, como no tienen el ácido murámico, o la mureína, que también se le conoce, y es un pseudo peptidoglucano, por esta razón, pues entonces les llama mendocicutes. Y conserva de los eucariontes, pues todos los demás reinos que ya veníamos trabajando. El reino protoctista, que une lo que antes se llamaban protozoarios y algas. El reino fungi, todos los hongos. Igual el reino plantae, todas las plantas. Y el reino animalia, todos los animales. Entonces, es importante que puedan entender ustedes esta clasificación. O sea, no significa que se lo tienen que aprender de memoria, así de bote pronto, ¿no? Ya para mañana todo el mundo se sabe el cuadro, porque es con la práctica y estar viendo y revisando, pues, qué seres vivos vamos a trabajar, en dónde se ubican y demás. Y por eso hay unas clasificaciones que en biología utilizamos mucho. Yo creo que todo el mundo ha escuchado de alguna clasificación, pero ahorita, bueno, vamos a ver un ejemplo. Bueno, pues esta es la bióloga Lynn Margulis. Ella realmente trabajó con mucha diversidad, publicó muchísimos libros y pues su más grande contribución fue la teoría de la endosimbiosis serial. Ahorita se las comento rápido. Entonces, Margulis trabaja con estos 5 reinos, ya se los repito, pero bueno, aquí los visualizan un poco más. Monera, todas las bacterias y las arqueobacterias. Protoctista, pues todos los protozoarios antes o protistas y algas. Los hongos,
desde los microscópicos hasta los macroscópicos, todas las plantas y todos los animales. Su contraparte de lo que les mencionaba de WOS, pues son los 3 dominios: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Cuando nosotros vemos imágenes como estas, que son pues, meramente para el entender de los biólogos, pero pues estos están bastante sencillos, lo que nos hace ver aquí es que tenemos un ancestro común. Esta base que ustedes ven aquí que estoy señalando es nuestro último ancestro común. Entonces, la raya no es como que cualquier grafiti que yo quiera poner así como se me ocurra. Realmente, evolutivamente, tiene un significado. No sabemos, es el eslabón perdido, los biólogos no sabemos quién fue este tipo que está aquí, con la que se inició la diversidad biológica. Entonces, si ustedes visualizan, de la parte central se hace como si fuera dos caminos, ¿no? Una Y. El camino que va hacia la izquierda me lleva hacia bacterias. Entonces, de aquí surge toda la diversidad de bacterias. Entonces, la primera rama que yo me encuentro es, en este caso, Termotoga. Hagan de cuenta que es como el abuelito de todos los seres vivos, ¿no? O sea, es, bueno, el tatara, porque realmente es lo primero que encontramos en el árbol. Y esto me conduce a tener esta rama, este dominio, el rosa, que es el de bacteria. En la otra Y, si yo me voy hacia la derecha, entonces, pues va surgiendo evolutivamente, pero primero se deriva otra vez una división, se bifurca hacia todo el dominio arquea, que es la parte amarilla que estamos viendo. Y en este mismo camino, en este trayecto en el que iba, pues entonces todo el dominio eucaria. Las dos cosas importantes de las varias cosas de Margulis fue, como les mencioné, la teoría de la endosimbiosis serial. ¿Qué significa esto? Que un tipo bacteria que ya hacía fotosíntesis se introdujo a la célula, o sea, fue como un parásito de una célula eucarionte que le gustó mucho quedarse ahí. Y esto evolucionó hacia lo que hoy en día conocemos como un cloroplasto. Entonces, era una bacteria que vivía ahí en su ambiente acuático, que fotosintetizaba y que un día a esto se le ocurrió meterse a una célula más grande y quedarse ahí y especializarse y formar lo que conocemos como el cloroplasto. ¿Cuál es la evidencia que Margulis tuvo? El que el cloroplasto de los eucariotas, el cloroplasto, tiene material genético. Entonces, el material genético no es abracadabra, membrana y ya es un ser vivo. O sea, realmente toda esa estructura permitió entender que los cloroplastos, al igual que las mitocondrias, un tipo de bacteria que se introdujo otra vez, parasitó a una célula eucarionte, le gustó mucho el ambiente, se quedó y conformó más adelante lo que conocemos como mitocondrias, un organelo muy importante en la célula para la respiración celular. Entonces, tanto los cloroplastos como las mitocondrias, pues tienen un origen procarionte, pero ya son organelos que ganaron los eucariontes y que esta teoría de la endosimbiosis serial, endo porque se introducen en la célula y simbiosis porque pues la célula se beneficiaba de tener esos grandes aportes, ¿no? Ahora va a ser una célula que va a hacer fotosíntesis y que va a empezar la respiración. Entonces, eso le costó a Margulis casi 20 años poderlo publicar, porque no le creían, porque no le daban crédito, porque era mujer y decían, bueno, esta quién sabe qué se fumó para poder pensar eso. Y no le aceptaban su trabajo. Hasta el 20, hasta el intento número 20, fue que alguien dijo, pues, tiene razón. Pero imagínense, pues todo lo que las mujeres científicas tenemos que pasar pues porque prácticamente era un mundo dominado por los hombres. Entonces, esto, pues a WOS, claro que le repateaba, ¿no? Entonces, por eso no se llevaban académicos, bueno, no eran así colegas, ¿no? No se llevaban muy bien. Entonces, esta clasificación de los seres vivos, o sea, ¿por qué les digo todo esto? Porque al final
nosotros tenemos que poner en orden todo lo que nos conlleve a clasificar. Pero vean ustedes, tenemos 2 dominios procariontes, o sea, tan importante es la clasificación que si ustedes dicen, ay no, pero es que hay muchas plantas y hay muchos insectos, hay muchos escarabajos, hay un montón de arbustos, en el mar tenemos un montón de pues, animales marinos, los pepinos de mar, las esponjas, o sea, un montón, pero realmente es tan importante que en este caso de la construcción de los 3 dominios, una cuestión preponderante que unifica a todos los seres vivos es la presencia de ribosomas, porque los ribosomas son los únicos organelos que tenemos todos los seres vivos, aunque son diferentes. Unos son 70S, otros son 80S. Es como el símil, todos, no sé si conozcan los ribosomas, pero tienen una estructura más, la subunidad grande, la subunidad pequeña, en su interior tienen RNA ribosomal, y ese RNA ribosomal lo desmenuzaron, se quedaron con la parte pequeña y pudieron decir, ok, o eres bacteria, o eres arquea, o eres eucaria, hacia todos los seres vivos. Y por eso construyeron esos árboles filogenéticos. Entonces dijeron, ok, ya no es que se dividan en 5 reinos. Si usamos los ribosomas como indicadores para poder clasificar, y como todos los seres vivos tienen ribosomas, aunque sean diferentes, eso nos permite entonces tener una clasificación de los 3 dominios. Entonces, 2 dominios son de tipo de celular procarionte. Entonces, esto es muy importante porque deberíamos tener un curso de procariontes, o sea, un curso de bacterias, todo un curso de arqueas y otro curso para eucariontes, ¿no? Pero pues, los programas de estudio no están hechos así, o sea, nos meten así de cajón, procariontes y luego toda la demás, ¿no? Pero pues, realmente es tan relevante el hecho de tener 3 dominios, ¿no? Reducir a los 3 dominios, y 2 dominios son procariontes. Entonces, esta es una imagen de los procariontes. Aquí tenemos al dominio bacteria y aquí tenemos al dominio arquea. Entonces, ahí están todos sus nombres que ustedes pueden observar y pues es la diversidad que se tiene. Estos son las especies, los géneros que abarca cada uno de los grupos que están ustedes viendo ahí. Y en este caso, para las arqueas. Entonces, estoy muy segura que ustedes conocen a las proteobacterias. Están divididas en 5 grupos por las primeras 5 letras griegas, alfa, beta, delta, epsilon y, bueno, gamma, delta y epsilon proteobacterias. Y aquí encontramos, pues, obviamente, en las gamma proteobacterias se encuentran, pues, muchos de los microorganismos patógenos que nos afectan a los humanos. Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Enterobacter, Klebsiella, etcétera. Nombres que seguramente les suenan bastante, pues por toda la importancia médica que conllevan hacia el ser humano. Y tenemos, obviamente, una diversidad que ahorita les voy a presentar también, pues totalmente que no son patógenos, que tienen sus servicios ambientales y demás. En el caso de las arqueas, ustedes vean que se reduce muchísimo. Nos falta mucha mano de obra, nos faltan muchos alumnos que quieran irse a muestrar ambientes extremos, ¿no? Porque ahí están, en esos ambientes. Pero si ustedes se fijan, rápidamente se subdividen en 2 grandes grupos, Euriarchaeota y Crenarchaeota. Y de estos 2 grandes grupos, pues aquí tenemos digamos, poca diversidad que se tiene, porque no es que no haya, lo que pasa es que es también difícil cultivarlas en el laboratorio con que tenemos. O sea, nuestras incubadoras llegan hasta 40 grados, pero estos microorganismos se encuentran a 100 grados. Entonces, pues no es nada más subirle el botón, ¿no? Sino los medios de cultivo, los agares, pues son especiales porque si no se vuelven a fundir a altas temperaturas. O sea, no se puede utilizar como la misma tecnología o las mismas herramientas que tenemos para cultivar bacterias a cultivar a extremos, ¿no? Extremófilos. Pero también aquí, en bacterias, hay representantes termófilos. Ese que les presentaba como termotoga, los 2 primeros, termotoga y aquifex, son bacterias y también son termófilas. Pero estas son
termófilas, hipertermófilas, acidófilas y otras características, ¿no? De ambientes y de barófilas, como ya vimos en factores ambientales, ¿no? De ambientes extremos. Entonces, pues no es trivial, 2 dominios procariontes, ¿no? Arqueas y bacterias que parten de, dijimos, una Y muy importante, también del origen, de su origen que se tuvo. Y en el caso de las arqueas, como les mencionaba en el círculo anterior, teníamos 2 grandes grupos, Euriarqueota y Crenarqueota, pero recién se han descrito unas nanoarqueas que se llaman Lokiarqueota. Loki por Loki, el de los Avengers, ¿no? Se ha tomado esa característica porque son muy pequeñas y también de ambientes muy extremos, ¿no? Entonces, son nuevos grupos que están surgiendo y esto de la clasificación no es estático, ¿no? O sea, día con día se describen nuevas especies, se hacen las ubicaciones en qué taxones, a qué grupos pertenecen, a qué cajón los vamos a meter, y bueno, pues ahí se tiene esta diversidad. En el caso de los eucariontes, ya vimos que son todos los otros grupos, entonces aquí les puse rápidamente los pues diferentes grupos también de protoctistas, que ahorita vamos a revisar, algunos de los hongos también, para que vean esta distribución de los hongos. Segura estoy también que conocen muchos basidiomicotas, ascomicotas, pues muchas tiñas, los propios hongos que pueden afectarnos si vamos a natación y pisamos por ahí mal, no nos enjuagamos bien, queda la humedad del zapato y pum, vale, ¿no? Nos salen hongos y es como el trauma, ¿no? Estamos ahí estresados, es tardado el proceso, ¿no? Para eliminarnos los hongos, o vamos a cortarnos el cabello a un lugar no adecuado y resulta que nos pegan una tiña, ¿no? Una falsa tiña, una tiña, y pues ahí tenemos el problema. O pues en una uña, ¿no? Que pues pasan muchas cosas y también, ¿no? Es que la uña ya se puso amarillenta, ya se engrosó, ya tal, y pues ahí tenemos que andar con los antimicóticos por todos, por mucho tiempo, ¿no? En los tratamientos, etcétera. Entonces, y obviamente muchos hongos que pueden estar en los alimentos, que ponemos a prueba nuestro sistema inmune, ¿no? Porque es muy común, ¿no? Las mamás, las tías y tal, de que no, es que el pan tiene hongos, pero las primeras rebanadas, las demás no. Entonces hay que quitárselas y ya todos a comer, ¿no? Y, oye, no, pues las esporas ya se dispersaron, en cuanto tú moviste la bolsa, ya tenemos todo contaminado, ¿no? O una naranja en el frutero ahí media aplastada y ya tiene penicillium. No pasa nada, hombre, es penicillium, hasta te hace bien, ¿no? Pues no, hay un montón de hongos que van a estar en consorcio, en asociación, ¿no? Y pues les digo, ponemos a prueba el sistema inmune. No, es que me duele el estómago, pero ya ahorita un TREDA y con eso creo, ¿no? Y pues ¿cuál? Sí, el TREDA es para bacterias, no es para hongos, no, ni son antibióticos de amplio espectro para andarse brincando entre grupos biológicos o desparasitarse, pues no es lo mismo que tomar un antibiótico, por supuesto. Entonces, pues todo esto implica conocimiento, repito, de la diversidad para saber de qué estamos hablando, ¿no? O sea, a veces los médicos nos dicen, no, pues tómese este antibiótico, ¿no? Y pues resulta que estamos 3, 4 días igualito que como llegamos, y es que pues no era bacteriano, era viral. Entonces así yo me acabé la caja, siguiendo las indicaciones y las dosis y los horarios y todo esto, pues es que no me voy a aliviar, ¿no? Porque no era el tratamiento indicado. Entonces, pues es como otra vez conocer. O sea, yo siempre me he quejado porque digo, a ver, ¿por qué no tienen un microscopio rústico? Hago un exudado al paciente, me volteo, hago mi tinción de Gram en 15 minutos y veo, pues, qué es lo que tengo mayoritariamente. A lo mejor no veo ni bacterias, estoy viendo hongos o estoy viendo pues, por ejemplo, cándida, ¿no? Cándida albicans, etcétera, algodoncillo, y el pobre paciente ahí me lo voy a mandar con un antibiótico bacteriano y no realmente, o recetarle el antibiótico adecuado. Es decir, estoy viendo en mi campo, o sea, el 80% de mi campo son gram positivas, aunque pudiera tener algunas gram negativas, pero pues mayoritariamente tiene gram positivas, pues le doy un antibiótico para gram positivas y no uno de amplio espectro que además se va a barrer toda la flora intestinal del paciente.
Entonces es quejas sí les tengo a los médicos, ¿no? Porque digo, ¿por qué no hacen la tinción de Gram? O sea, Gram, pues que la inventó con toda la precisión ideal para referirnos al grosor de la pared celular, ¿no? Entonces, que sería tan fácil. No sé qué opinen. Ya, no crean que les estoy echando bronca, ¿eh? No crean. No se preocupe, doctora. Bueno, y en los otros reinos, Plantae y Animalia, lo mismo, ¿no? Una diversidad de plantas, una diversidad de animales, que también, pues ahorita vamos a revisar un poco. Ok, nosotros en biología, entonces, tenemos que meter en cada cajón específico. Y aquí les puse la clasificación de nuestra especie. Entonces, todos los nombres que le anteceden a bueno, todo el dominio que les antecede, con meramente chamba de los biólogos, ¿no? De decir, ¿cómo voy a clasificar al Homo sapiens? Entonces, nuestra especie es Homo sapiens, pues entonces tenemos que ir en una escalera diciendo, pues, cómo es que los clasificamos. Entonces, nosotros somos del reino Animalia. Somos del filum Chordata, del subfilum Vertebrata, de infrafilum Gnatostomata, del Parvifilum Osteichthyes, de la megaclase Tetrápoda, de la clase Mammalia. Y yo creo que hasta aquí dicen, ok, somos mamíferos, vamos bien, ¿no? Sin problema, o sea, cualquier persona dice, ok, tú eres un mamífero, porque sabemos que tenemos características muy, muy particulares, ¿no? En cuanto a mamíferos. Somos de la clase de la subclase, perdón, Teria, de la infraclase Euteria, del orden Primates. También todo mundo en el léxico común entiende, pues, que es un primate. Claro, hay de primates a primates, pero venimos de ahí, ¿no? Del suborden Aplorrhini, del infraorden Simiformes, de la superfamilia Hominoidea, de la familia de la subfamilia Homininae, del género Homo, y nuestra especie es Homo sapiens. Entonces, esta clasificación, claro, no todos los seres vivos a lo mejor tienen todas las categorías lineanas, pero es importante que el trabajo de los biólogos, de los sistemáticos y de la taxonomía y sistemática, que son dos subdisciplinas, pues sí se pongan muy bien con ese checklist a decir exactamente a qué cajón lo voy a meter, para no tener, pues, errores en clasificaciones. Y entonces, cuando en todo el mundo se unifiquen y digan, ok, mira, descubrí una nueva especie. A ver, demuéstrame que realmente pertenece a otra familia, a otra subfamilia, a otro infraorden, a la categoría que quieran. Entonces, sí es importante poder nosotros clasificar correctamente. Los ejemplares, pues obviamente se colectan y se pueden mandar ejemplares a museos o que tiene que ver con una parte de investigación muy fuerte y poder dejar la especie tipo, el holotipo, o sea, el que representa la especie, pues catalogada muy bien en un museo, preservada, para que se pueda comparar con otros que describan y que digan, no, mira, es que realmente esta es la especie holotipo, o sea, este es el tipo con el que se describió la especie. Entonces tú me estás trayendo otra diferente, porque puede ser por el tipo de plumas, por las escamas, por los picos, o sea, estoy hablando de diferentes grupos biológicos, pero cada uno tendrá que cumplir con todas las características, hacer disecciones, hacer tinciones y muchas características que se toman en cuenta, ¿vale? Entonces, es importante para nosotros en cuanto a la biodiversidad. Me voy a saltar ahorita el receso y ahorita un poquito más adelante, pues se los repongo, ¿vale? Entonces, en esta segunda... Gracias. En esa segunda parte, voy a retomar algo que no sé si está la persona que había mencionado que si podíamos abordar un poco más de la normativa, la sesión pasada, pero justamente esto que está aquí, que están ustedes viendo aquí, es parte de lo que hicieron de su actividad del cuadro.
justamente en la Conavio, la referencia que tenemos nosotros es la NOM 059. Esa es nuestra norma que nos rige para cuestiones de biodiversidad. Y también en el recuadro, pues yo les pedía justamente que ustedes ubicaran la categoría de riesgo y la del CITES, ¿no? En la tarea. Entonces, justamente, todo lo que tiene que ver con la biodiversidad para la Conavio, entran todas estas categorías que están ustedes viendo. O sea, es un poco repasando lo que vimos la sesión anterior. En la norma oficial mexicana, toda la biodiversidad la puede catalogar en alguna con estas clasificaciones, probablemente extinta en el medio silvestre, porque hace muchos años que se dejaron de ver ejemplares, pero pues de pronto pueden salir, ¿no? Pueden presentarse, ¿no? Hacia los investigadores o hacia la comunidad en general, en peligro de extinción, amenazada y sujeta a protección especial. De acuerdo a la Conavio, puede estar en peligro de extinción por evaluación, amenazada o sujeta a protección especial, como tal de la Conavio. En la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, igual da sus categorías, como las pueden ver aquí, el CITES, que también lo revisamos, con sus 3 apéndices, y el tipo de distribución, que también estuvimos revisando, endémica, nativa, exótica invasora. Entonces, bueno, era nada más para justamente presentarles la biodiversidad de la que habla Conavio y que está normada de acuerdo a este número de norma. En México, nosotros realmente tenemos muchos usos de la biodiversidad. Ya hablamos de que México es un país megadiverso, pero realmente estos usos de la biodiversidad o sea, son muy vastos, ¿no? Como pueden ver aquí, desde el punto ambiental, de artesanía, de combustible, de consumo animal, humano, todos los que están aquí mencionados, tiene que ver mucho con este valor que le estamos dando a la especie como tal. Entonces, pueden ustedes agrupar diferentes ejemplares. Lo que han hecho los científicos es justamente darles este valor y decir, bueno, realmente cómo lo estamos utilizando. Bueno, pues el maguey, pues para alimento, para como arte y por valor medicinal, ¿no? O sea, aquí en esta imagen de la Conavio, ustedes ven algunos ejemplares, como el maguey, el maíz, el epazote, un árbol, ¿no? El copal, el algodón, el pino, levaduras, etcétera. Entonces, los chapulines, ¿no? La grana cochinilla con la que pues realmente se obtienen muchos de los colorantes como tal de este insecto, ¿no? Este capullito, y nos hacen pues tener una diversidad de un uso de la biodiversidad, pero que desde luego pues debe de manejarse sosteniblemente. O sea, no vamos a abusar, ¿no? de su uso. Hay que saber exactamente, por ejemplo, cuándo se corta el maguey, porque hay diferentes tipos de maguey, porque no todas las especies pues tienen el mismo fin, el mismo uso, etcétera. Entonces, pues nosotros debemos ser respetuosos de la naturaleza para poder en un equilibrio pues saber que a lo mejor, ok, el maíz se domesticó y pues cualquiera que tenga hectáreas en un clima no tan especial, pues puede sembrar maíz, frijol, alfalfa, verdolagas, etcétera, ¿no? Pero algunos tipos de suelo, pues entonces nos restringirán o la escasez, ¿no? La escasez de agua, etcétera, pues otro tipo de vegetación exprofesa para ese suelo, etcétera. Entonces, es importante que una vez que ya clasifiquemos, una vez que tengamos exactamente a qué cajón pertenecen, en dónde lo voy a resguardar, en cuál van a ser todos sus datos biológicos que me permitan conocer nombre y apellido a detalle. Y entonces, por lo tanto, qué uso le puedo dar. Y pues aquí entonces entra también mucho conocimiento de los pueblos indígenas, que lo único que hay que hacer como científicos es validar esta expertise que tienen, estas experiencias, saber cuánta dosis es adecuada
toxicológicamente hasta dónde se le puede dar a un niño, no sé, té de anís para el cólico, anís estrella. Yo creo que los que estamos aquí, las abuelitas nos daban el té porque teníamos cólico de bebé y te daban el té. Y ahora los pediatras se paran de pestañas porque dicen, no, es súper tóxico. Bueno, pues a lo mejor se puede seguir usando, pero con el conocimiento científico de saber la dosis ideal, pues porque no es puñito, ¿no? Puñito de, pues depende qué dedos o depende con cuánta gana yo quiera ponerle, ¿no? Entonces, o sea, tener estas bases científicas para decir, ok, hay una LD50 que me determina una dosis letal mínima o dosis letal 50, que me va a decir, bueno, pues si es tóxico, no es tóxico, hasta cuánto. Entonces, ahí es donde podemos empatar mucho del conocimiento, por ejemplo, de medicina tradicional, pero con la base científica, para no, pues, hacer los pues, sobre todo de plantas, que pues pueden ser muy, muy tóxicas, ¿no? Y además, hoy en día, pues no solo es usar la plantita o no, todo el mundo busca pues cosas más sanas, a lo mejor un té orgánico, porque pues no sé, me quiero relajar y entonces yo todas las noches quiero mi té de lavanda, pero pues la lavanda ¿de dónde? La de la vecina, donde el perro pasa y le echa la pisa encima, o yo voy a tener mi cultivito, o yo voy a tener mi bolsita que me compré en un lugar especial, porque ya sé que ahí la cuidan, la siembran, etcétera. Y bueno, pues manejar esto, ¿no? Dice, ok, sí es relajante, sí te puedes tomar una diaria, pero pues como siempre, ¿no? Todos los excesos, pues van a conllevar a que, pues algo que no es bueno, ¿no? O sea, hay que moderar, hay que recambiar también de no siempre estar tomando lo mismo y demás, ¿no? Entonces, sí es importante. Entonces, esta biodiversidad la tenemos que cuidar, tenemos que abusar aunque esté disponible en la naturaleza, pues tener un equilibrio, ¿no? Que esos son los principios pues, o también de ser sostenible. Entonces, a continuación, les voy a presentar alguna diversidad de los 5 reinos, la dividí así como de 5 reinos, o también puede verse desde los 3 dominios, pero le quise dar un énfasis para que también ustedes pudieran repasar un poco principalmente con lo que ya vimos, o sea, vimos algunos ambientes, ¿no? Vimos justamente como parte de estos ecosistemas, de la parte abiótica, pues sabemos que pueden estar de manera, por ejemplo, infectar a los humanos, a los animales, o ser vectores, hacer, como veíamos, algunas interacciones, ya sea de parasitismo, de comensalismo, de mutualismo, o una propia simbiosis y demás. Lo que quise recapitular un poco es hablarles pues de diversidad de bacterias, que en esta parte pues más enfocada a ustedes como médicos, pues recordarán seguramente algunos de los nombres que les voy a mostrar. Por cuestiones de tiempo, pues no podemos ver cada uno de los ejemplos, pero pues estoy segura que recuerdan estas tablas. De todas formas, pues ustedes van a tener la presentación. Entonces, hablábamos de ambientes, por ejemplo, acuáticos, de la piel, en la boca, asociados principalmente pues, a los nosocomios, y podríamos ahí sí mencionar a Cinetobacter como un ejemplo, ¿no? En el caso de infecciones de los intestinos, diarrea, algunas septicemias, en aguas tanto dulces como de estuarios, pues podemos tener aeromonas con diferentes especies, aeromonas hidrófila, que es la más común, aeromonas sobria, aeromonas cavia. En heces de animales, pues bacteroides, ¿no? Que también está muy, muy de moda con algunos bacteroides, pues también en abscesos intraabdominales y demás, pues es un problema. Bacteroides, otras especies, ¿no? En el caso de brucelosis, pues causa principalmente asociada a las infecciones de las ubres de las vacas. Entonces, esto se transmite a la leche, esto se puede transmitir a los quesos, y entonces tenemos un problema de Brucella abortus, Brucella fetus, etcétera.
En el caso de, por ejemplo, bueno, aquí tenemos Campylobacter fetus, Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni es muy peculiar porque tanto Campylobacter como Helicobacter pylori, que no está en esta tabla, se encuentran en ambientes de pH 1, es decir, de los jugos gástricos o del estómago. Entonces, pues es muy relevante porque hay que dar tratamientos y específicos, pues porque las dianas, o sea, estos medicamentos que llegan hasta el centro de la célula, puede ser afectar a los ribosomas, síntesis de proteínas, etcétera, o simplemente, pues, dañar la pared y demás. Cada fármaco, y entonces, de acuerdo a estas bacterias donde se encuentran, pues imagínense, ahí están en esos ambientes bien a gusto, ¿no? Otras también de cuadros clínicos muy complejos, como por ejemplo, todo este grupo de Clostridium. Clostridium botulinum causa botulismo. Clostridium perfringens causa gangrena gaseosa. Clostridium tetani causa tétanos, ¿no? Entonces, pues se encuentran ahí, los tenemos en el suelo, en sedimentos, en las vaginas de las mujeres, en las heces de animales, etcétera, en los suelos, pues ahí tenemos esta diversidad bacteriana. Bueno, Escherichia coli, pues por naturaleza, todos los vertebrados de sangre caliente tenemos Escherichia coli, pero hay de cepas a cepas. Ustedes saben que las heces humanas, pues vamos a desechar Escherichia coli a través de las aguas residuales. El tratamiento de las aguas residuales, pues conlleva a eliminar estos como indicadores de la calidad del agua. No debemos de tener Escherichia coli en agua potable, en agua de riego, para uso de contacto directo o indirecto, de acuerdo a las normativas oficiales mexicanas. Y pues es un indicador tradicional, o sea, por tradición, pues se ha elegido a Escherichia coli como pues este indicador de contaminación fecal. Aún así, dentro de Escherichia coli, que pues nosotros es un simbionte, o sea, está muy bien que tengamos Escherichia coli en los intestinos. Hay cepas muy peculiares pues que son, que causan diferentes síntomas y pueden causar deshidrataciones severas y obviamente causar la mortandad en inmunocomprimidos, en niños, etcétera. Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enterohemorrágica, Escherichia coli enteroagregativa, Escherichia coli enteroinvasiva, y así, ¿no? Hay un montón de subgrupos de Escherichia coli. La diarrea del viajero, ¿no? Cuando viene un visitante nuestro o un amigo, etcétera, que lo llevamos en la primer noche mexicana a comer unos taquitos, pues obviamente le va a dar la diarrea del viajero porque su intestino no está acostumbrado a recibir esa cantidad de bacterias que son cepas distintas y que le va a causar pues un movimiento ahí importante porque pues, se van a empezar a reproducir y va a empezar con calambres, va a empezar con diarrea acuosa y con deshidratación y demás, y entonces ya después dicen, odio México porque ya me amolé, ¿no? O sea, ya en lugar de disfrutarla, ahora ya me eché a perder mi viaje, pero pues realmente es algo natural que nos puede pasar igual a nosotros si vamos a cualquier parte del mundo y tener diferentes tipos y demás, ¿no? No así, pues obviamente no infectarnos con salmonela, pues porque comimos agua o algún alimento preparado de malas condiciones o infectado con contaminación cruzada y entonces pues, ya tenemos nosotros esos problemas. Pero aún así, pues es complicado, ¿no? El cuadro. Los cuadros, por ejemplo, de Klebsiella, ¿no? Klebsiella pneumonia, que causa neumonía, bacteremia y demás, pues lo mismo asociado a algunas plantas, al suelo, a las heces, materia fecal, al agua, ¿no? La fiebre del legionario, que también fue muy relevante por Legionella pneumófila, esta bacteria muy pequeñita que sobrevive a temperaturas de más de 45 grados, se encuentra principalmente en los aires acondicionados, en los edificios cerrados que tienen estas calefacción en sus sistemas
y se transporta a través de aerosoles. Entonces, pues los spas, los hoteles que tengan pues todos estos sistemas de tratamientos, de masajes, de temazcales, de baños turcos y demás, pues estas bacterias es su hábitat, ¿no? Les gusta el agua dulce y todos los sistemas de calentamiento o de enfriamiento que trabajan estos sistemas como tal. Por ejemplo, leptospirosis la orina de las ratas se transporta. Los alimentos, pues no, a veces los enlatados, los envasados no se lavan adecuadamente y pues ahí tenemos un problema de leptospira interrogans, también por los perros, los que tienen mascotas, ¿no? Y que andan dándole el besito al perro que lo quiere, ¿no? Y pues los perros andan por todos lados medoreando, es natural, ¿no? Que lo hagan y pues tenemos ahí esos problemas. Listeria monocitógenes causa listeriosis, también un problema de una ETA, una enfermedad de transmisión alimentaria, porque a estas bacterias les gusta el frío. Entonces, en este caso contrario a otras que con la cocción sí se elimina una buena carga microbiana, en el caso de la listeria no, porque soporta el frío, entonces soporta las temperaturas de congelación y de refrigeración de muchos de los grandes supermercados y pues es una de las grandes problemas en los centros comerciales donde listeria pues les puede echar a perder una buena cantidad de la producción o de los alimentos, ¿no? Mycobacterium, también les sonará, tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, pues es un problema, tracto urinario, tracto igual en nosocomio, en quemaduras, por ejemplo, pues todas las infecciones asociadas también a los catéteres, a los que vienen por el agua principalmente, y Pseudomonas aeruginosa es como que una bacteria igual, pues muy, muy versátil en muchos ambientes y pues que sabemos que pues puede ser en persona, es un patógeno oportunista, eso es importante. Aunque los otros son patógenos, pues es cuando el sistema inmune está deprimido, pues estas bacterias están ahí, ¿no? Y todos los grupos por ejemplo, de fiebre tifoidea, como Salmonella typhi, de Salmonella enteriditis, ¿no? O de Salmonella typhimurium, y demás, ¿no? De Shigella, también hay muchos grupos como de disentería basilar, como Shigella dysenteria, Shigella flexneri, abscesos, enfermedades de transmisión alimentaria por muchos de los alimentos, como Staphylococcus aureus, que además pues, lo tenemos igual que Staphylococcus epidermidis en la piel. Entonces la preparación de los alimentos, preparar los alimentos con las manos, el amasar, directamente sobre la comida que se está preparando, pues estas bacterias resisten el calor y pues sin problema las tenemos ahí en los alimentos. En cuanto a todo lo que tenga que ver con cuerpos de agua salados, el océano, los estuarios, en muchos animales acuáticos, en los moluscos, en los animales propios del mar, pues tenemos estas variantes de Vibrio cólera, que es pues igual causa cólera. Nos encontramos en la 7ª pandemia de cólera y bueno, pues es una bacteria también muy peculiar porque requiere concentraciones salinas para poder crecer. Entonces, si los mariscos los preparamos solo con limón, pues ya sabemos que el limón no va a matar las bacterias. De hecho, son acidófilas alcalófilas, entonces no, y parte de halófilas, ¿no? Porque soportan cloruro de sodio alto. Entonces, simplemente es una buena cocción. Entonces, todos estos alimentos que están de moda, que es el sushi y todos los alimentos asiáticos que no se cuece el pescado o los productos del mar, pues ahí tenemos nosotros una gran aportación de Vibrio hacia los humanos. Y bueno, pues esta sería un poquito de diversidad de bacterias, principalmente patógenas. Sin embargo, tenemos otros grandes grupos, por ejemplo, todas las que tienen que ver con, que son fotótrofas. Vimos a lo largo de los módulos, pues también esta parte importante de realizar la fotosíntesis y de ser la biomasa de muchos de los cuerpos de agua. Aún así, tenemos muchas cianobacterias y algas que pueden llegar a ser
pues un problema para el ser humano, porque como son fotótrofas, pues realmente si ustedes se fijan, los garrafones de agua que nos venden en las tiendas, que el señor afuera de la tienda tiene ahí toda la sarta de los garrafones, pues les está dando la luz solar. Entonces hay un crecimiento incluso algunos garrafones pudieran ponerse verdosos en el fondo y la gente no le importa y se las toma. O en la pileta de nuestra casa para lavar la ropa y la dejamos unos días y se pone toda verdosa alrededor. Pues porque tiene estos nutrientes ideales y la luz del sol incide para que la comunidad de estos microorganismos crezcan, pero nos pueden causar pues desde un envenenamiento neuromuscular hacia los nadadores también, por ejemplo, hacia los peces, hacia los hígados, hacia una hepatomegalia, en general a los peces. Y entonces, si los peces están infectados con estas cianobacterias o algas y nosotros nos consumimos directamente los peces, pues también va a haber una carga importante de cianobacterias o de algas que estamos consumiendo. Y también, aunque los cuadros pudieran ser igual, parálisis o algunas problemas de los intestinos, ¿no? Calambres, igual, pues no es tan rápida su detección y también los antibióticos no actúan de la misma manera, porque no hay así como específicos, ¿no? Hay un antibiótico para cianobacterias o algas, ¿no? Y aún así, pues nos causan bastantes problemas, porque es una magnificación de la cadena, es una biomagnificación. Los peces están enfermos, los peces se mueren de eso y nosotros consumimos los alimentos, en este caso los peces, o lo mismo como la leche y los quesos. Entonces se va pasando pues eso, así a la cadena trófica. En cuanto a la biodiversidad de arqueas, ya dijimos que había, digamos, los dos primeros grandes grupos que les presenté, Crenarchaeota, Euriarchaeota y las otras de las que les dije, Loquiarchaeota. En este caso les presento una diversidad de las arqueas de tipo Euriarchaeota. Son halófilas porque se aíslan, les encantan las cuestiones salinas, alta cantidad de sodio, de potasio, de magnesio, o sea, muchos tipos de sales. Y de hecho se aíslan de las salinas. Entonces ahí tenemos una vista aérea de donde se obtiene la sal de mar. En una salina, se ven son pozas, se ven rosáceas porque la concentración de estas arqueas al principio es muy alta y cada vez que se va perdiendo el agua en cada una de las pozas, se pierde pues esta actividad de agua de lo que hablábamos la otra vez, de los factores ambientales, que es importante, y entonces pues no les gusta que se les quite el agua y entonces pues ya la biomasa de estas arqueas se va perdiendo y pues ya la sal se va como haciendo cada vez más blanca, ¿no? En lugar de rosa. Diferente a por ejemplo, la sal del Himalaya, que su coloración es así per se rosa. Pero los encontramos igual en muchos lagos salados. Los nombres científicos para estas halófilas, como ustedes pueden visualizar, son Halobacterium, Halorubrum, Halobaculum, entonces el prefijo halo nos implica esta salinidad, de ahí también su nombre. Y como pueden ver, están también en el pescado salado, en los lagos hipersalinos, en el Mar Muerto, en el Valle de la Muerte, en las salinas, en lagos carbonatados, en arenas, etc., ¿no? Entonces, es su ambiente pues asociado a esta diversidad, y ahí están bien a gusto estas arqueas. Hay otro grupo de arqueas, las metanógenas. Estas, como su nombre lo dice, producen metano, y este metano es liberado como gas de efecto invernadero a la atmósfera. Sin embargo, estas arqueas, pues son importantes los servicios ambientales que llevan a cabo, y como ustedes pueden ver, se han estudiado muy a detalle, subdividiéndolas en, por ejemplo, sedimentos anóxicos, en fangos pantanosos, en sedimentos de lagos, en suelos con alta humedad, en los tractos digestivos de animales, principalmente de rumiantes,
en vacas, ovejas, camellos, ciervos, en caballos, conejos, en general animales monogástricos, y sobre todo en las termitas. O sea, estas grandes estructuras que realizan las termitas y pues ahí están produciendo un montón de metano, o sea que son bien contaminantes, ¿no? En fuentes hidrotermales, en el fondo marino, son submarinas. Nosotros también en biotecnologías se hacen digestores de lodos activados para el tratamiento de las aguas. En unos, digamos, tanques especiales se ponen las aguas residuales y ahí van un montón de arqueas metanógenas y se produce metano. Este metano es un biogás, al igual que el hidrógeno, por ejemplo, al igual que CO2, pero este metano tiene la particularidad de poderlo hacer combustión y generar, obviamente, ya sea, se puede derivar a energía calorífica para calentar el fogón de una casa sin ningún problema, o el excedente hacer una cogeneración y subirlo a la red, por ejemplo, en horas pico, o autoabastecer un proceso, por ejemplo, en una planta de tratamiento y tener la propia luz y ya no ser en lugar de ser un gasto, pues obviamente sería un ingreso. Entonces, los digestores, pues también se ha simulado lo que sucede en la naturaleza de manera natural hasta la producción del biogás. Ya seguramente mis compañeros que van a seguir más adelante, pues les podrán platicar algo de que está asociado a contaminación del agua y tratamiento que permite pues, obtener este biogás. Y algunos, dentro de algunos intestinos de protistas que son anaerobios y son endosimbiontes, están dentro de estos protistas y también producen metano. Entonces aquí el biogás principal pues es justamente obtener metano, por eso se llaman metanógenas. Otro grupo de las arqueas son las crenarqueotas. Igual en ambientes, como decíamos, hostiles, vean ahí esos caballeros aquí, pues al lado de ventilas que están totalmente en la zona arroyos calientes, de aguas calientes. Aquí hay un geyser, aquí hay un lago alcalino y aquí un lago con un montón de azufre. El azufre en la naturaleza el azufre elemental es de color amarillento. Esto es una poza de agua caliente que tiene mucho azufre. Y ahí perfectamente están, con este palo que ven aquí, se están muestreando, tomando una muestra de esta poza. Esto está en el Parque Nacional de Yellowstone y que son ambientes así, ¿no? Como la caricatura del oso Yogi, no sé si se acuerdan cuando eran niños, pero esos ambientes así hostiles, pues justamente se encuentran ahí. Vean en la tabla, pueden ser terrestres, pueden ser marinos, no necesariamente eso es correcto, pero los termales, aún así, pues como les decía hace rato, en fumarolas, en pozos de lodo, en suelos, que obviamente funcionan muy, muy bien para la energía geotérmica. Ahí tenemos una fuente poco, o sea, sí se tiene, pero aquí en México no se ha explotado. Y justamente aquí Hidalgo pertenece a una zona de transvolcánica mexicana, que es una zona donde hay muchos balnearios de aguas termales. No sé si han escuchado algunos sitios muy, muy importantes de aquí, pero bueno, es una franja que tiene pues el cinturón volcánico transmexicano. Entonces, pues por aquí hay muchos balnearios así que ofrecen como en las grutas de Tolantongo, el Tepe y todos estos lugares. Pero bueno, son lugares con temperaturas de 100 grados y vean en las marinas, en el profundo, en el subsuelo, pues hasta 400 grados. Viven en ambientes extremos, ¿no? Desde pHs de 0.5, o sea, demasiado ácidos, hasta alcalinos, con cloruro de sodio de 1%, o sea, bueno, no son tan halófilas como las otras, pero sí, o algunas muy halófilas, 3%, ¿no? Ustedes, por ejemplo, solución de Ringer o solución salina isotónica, tiene 0.85 de cloruro de sodio. Las gotas de los ojos o cualquier solución fisiológica para lavar,
se utiliza al 0.85% de cloro de sodio, entonces no es que sean tan halófilas, ¿no? Pero, bueno, pues son arqueas del tipo crenarquiota también súper diversas. Y las no termales, pues van en ambientes fríos, ¿no? En la Antártida, sí son más salinas, hasta 8%, pH más neutro, entre 7 y 9, y bueno, son en general este grupo de arqueas, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí, les repongo su receso para que yo pueda cerrar con la otra parte. Damos Ok, sí, sí. doctora. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, para este cierre, lo que traté de... ustedes ya conocen la página de Enciclovida. Justamente hay una sección, ustedes la vez pasada entraron a enciclovida.mx y eligieron regiones. Hay otro subcuadro que está en la parte inferior derecha, que se dice información avanzada, y ahí ustedes visualizan justamente esta misma imagen, donde al pasar el cursor se activa pues cada una de la diversidad, ¿no? Mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, e incluso viene lampreas, tiburones, arácnidos, insectos, etcétera, ¿no? Entonces, bivalvos, crustáceos, anélidos, artrópodos, nidarios, y de plantas y hongos lo mismo. Entonces, de esta diversidad, pues realmente serían los otros 4 reinos. En este caso, sería lo que corresponde a todos los eucariontes. Estas grandes ramas que diversifican hacia los distintos grupos. De toda la diversidad, ¿no? Desde los zoos, como pueden ver aquí, alveolados, estramentos y todos estos grupos. Vean aquí como realmente animales, es así una super ahí como perdida, ¿no? O sea, realmente es que lo pasamos y nos damos cuenta. Plantas, animales, hongos, ¿no? Que serían los otros 3, y el grupo de los protistas. Entonces se va más cargado, porque hasta aquí, hasta las algas, todo esto serían protistas. Trimestre, pues que la mujer embarazada pues se contagia de este patógeno, de toxoplasma, transmitido por el gato. Y otros grupos como de los ciliados, ¿no? Como balantiriasis, que también pues, se pueden encontrar asociados al ganado, también ovino, porcino, no importa, pero bueno, son protistas muy, pues de alto impacto hacia los humanos. Tan es así que tenemos muchos tipos dentro de los ciclos de transmisión. Cuando el hombre, por ejemplo, defeca, además están los vectores, ¿no? Entonces tenemos muchos portadores mecánicos que también pueden contaminar, no solo porque se posan sobre las heces, entonces no solamente en el caso de Entameba, pues queda estas estructuras especiales para las amibas, sino que también los portadores pues, pueden contaminar indirectamente pues,
los alimentos y pues ser otra vía de entrada hacia los intestinos del humano, o bien que estas estructuras a su vez contaminan el agua y bueno, pues sea toda una cadena más compleja. Y en el caso de toxoplasmosis, o sea, Toxoplasma gondii, que es el principal, pues directamente de los gatos, que es el hospedero directo, libera los quistes y pues por portadores mecánicos también puede ser al agua y a los alimentos, y pues idealmente hacia el hombre sí causa la toxoplasmosis, porque al gato no, el gato solo es portador, pero estos oquistes también pueden, al defecarlos directamente sobre los pastos, pues estos, por la actividad de los ganadera, o en general de varios tipos de animales que los van a consumir, pues también se infectan y así el ciclo se cierra y pues tenemos ahí un problema tanto de agua en ambos casos como directamente por las otras formas hacia pues el humano. En el caso de los hongos, igual tenemos una diversidad de hongos desde los microscópicos hasta los macroscópicos. En general, pues con la vegetación, con la propia, los granos, ¿no? Todos los granos secos, cuya actividad de agua es muy baja, las nueces, los cacahuates, pistaches y todo esto, en esos animales, en las palomas, que son una plaga, o sea, lamentablemente, digo, hasta yo como bióloga lo vemos en alguna colonia donde las palomas han plagado y pues realmente está lleno de excremento y la gente así, no importa, comen ahí abajo aunque esté el puestito y están ahí comiendo con todas las heces ya blanquecinas y todas las que se van secando, que además pues se volatilizan y pues es un problema de salud pública, ¿no? Entonces, en general también de otras aves y bueno, son un problema. En lo que hablábamos hace rato, ¿no? De nuestros fruteros, pues la comida pues que lamentablemente luego se echa a perder, no tenemos el cuidado, dejamos la humedad, pues sí, la humedad y condiciones de obscuridad y demás, pues favorecen el crecimiento de estos hongos y aún así, pues son peligrosos. Y otros más que están asociados actividades ecoturísticas, ¿no? Donde, pues sí, vamos a conocer la gruta, no sé qué, ya ahí te llevan, pero pues resulta que pues hay mucho guano de murciélago y también estos hongos, en el caso de la enfermedad de histoplasmosis, como Histoplasma capsulatum, pues hay que estarse, si vamos a hacer ese tipo de actividades, pues llevar una mascarilla adecuada para pues evitar aspirar pues estas esporas de estos hongos y pues luego tener problemas de histoplasmosis en pulmones, que además, pues, ustedes saben, los necrosan y es todo un problema, ¿no? Y bueno, también en los niños, en los neonatos que, pues, les dan la leche de cualquier tipo, pero no tienen un aseo bucal porque se nos hace muy feo, ¿no? ¿Cómo le voy a meter el dedo al pobre bebé y estarle limpiando ahí debe ser con una gasa humedecida y quitarles el exceso que se queda de las comisuras, porque pues no hay un enjuague bucal como tal, y pues les puede crecer este hongo, que es el algodoncillo blanco, y pues verse hacia nivel de faringe y amígdalas y la lengua, pues toda blanquecina por los hongos, ¿no? Entonces es también un problema. Y bueno, y también todos los hongos macroscópicos, ¿no? Que pues estamos muy acostumbrados igual a consumir, los champiñones, las setas, los hongos en repisa, ¿no? Las orejitas de ratón, toda esta diversidad de hongos que también se han puesto de moda, pues por la cantidad hacia los alimentos, ¿no? Que nos viene bien, en lugar de consumir carne roja, pues la misma valor nutrimental, pues puede tener una hamburguesa de una portobelo a consumir así la carne grasosa, que claro que nos gusta, pero pues son alternativas también hacia la dieta, ¿no? Que podemos tener y pues los consumimos, u otra variedad de hongos que pues también la gente utiliza, ¿no? Amanita y todo esto por todos los opioides y demás que puedan tener. Y como les decía, hace rato, los virus, ¿dónde los dejamos? ¿No? Están ahí como pobres bailando. Aún así, pues tenemos también toda una clasificación de los virus. Ustedes saben que algunos pueden ser de DNA o de RNA.
y asociados igual al desecho, a la de los virus por defecación humana y por lo tanto llegan a parar a las aguas residuales o directamente por ganado o pues directamente, como sabemos, por algunos otros vectores, ¿no? Que aunque no esté comprobado, pues son focos de transmisión, aves y demás, sobre todo en lugares hacinados y pues por todo lo que ya vivimos y conocemos. Aún así, pues estos virus nos provocan pues, un montón de enfermedades hacia los humanos y sobre todo a los niños pequeños, a los neonatos y a las personas inmunocomprometidas que también pues causan muchos problemas, parálisis, diarrea, meningitis, pues la propia hepatitis, que también hay de muchos tipos, las diarreas infantiles, ¿no? Todo esto en las guarderías, en los centros bueno, sí, en las guarderías y en las escuelas y demás, pues ahí es también un pasadero de virus, ¿no? Y asociados con algunos con el clima, pues también se dispersan y demás, ¿no? Entonces, en cuanto a virus, pues tenemos un montón, les decía, de una clasificación muy también con familias y algunos grupos, variedades y demás, y bueno, pues ahí tenemos un montón de ejemplos de los virus que no pertenecen a ninguno de los reinos, obviamente, pero ya platicábamos al inicio la postura sobre los virus. En cuanto al aire, pues también tenemos muchas actividades de acuerdo a una división de las capas de la atmósfera. Toda nuestra zona de confluencia desde el suelo hasta 12 kilómetros de altitud con temperaturas pues también mucho más frías hacia la actividad que se desarrolla, pues tenemos una dispersión a través de ya sea ocupar las partículas, los aerosoles, las partículas con un diámetro aerodinámico muy pequeño, y también pues ser una transmisión a través de estas, ¿no? Y pues tenemos una gran gama en función del tamaño de partícula asociado a, pues obviamente, virus, bacterias, hongos, protistas que también se pueden dispersar, o el simple hecho, ¿no? Como ustedes bien lo saben, de una persona que no estornude de manera adecuada y pues nos dispersa todo y pues por eso son tanto los contagios, porque además lleva una carga, por ejemplo, viral, pues, o bacteriana y demás, y pues nosotros tendemos a tocarnos la cara, los ojos, o sea, todo lo que implica los fomites, que pues vamos a estar mordiéndonos la uña, la pluma, el llavero, el celular, ¿no? Y pues no, sabemos que no podemos estar desinfectando todo, ¿no? Ni esterilizando todo, tampoco es sano, pero pues sí tener algunas medidas de educación, ¿no? Hacia las personas que no entienden que si estás súper enfermo, pues quédate en tu casa, que vas a andar contagiando gente. Pero no, porque tengo que ir a la escuela, no quiero mi falta y entonces me presento y contagio a todos mis compañeros que estén al lado de mí, ¿no? Entonces, yo siempre a mis alumnos, siempre les digo, si estás enfermo, no, hombre, yo te justifico la falta, tú te pones al corriente, me entregas después lo que haya que entregar y nos vemos cuando estés bien aliviado, ¿no? Pues ya saben que, no, es que la misa es bien especial, o si ve a alguien así súper estornudando, digo, oye, pues vete por un cubre, por lo menos no nos vas a dispersar aquí todo, ¿no? O sea, a lo mejor no te sientes mal, no, es que no tengo nada, no, pero si estás estornude y estornude, o luego sus exámenes, ¿no? Digo, ¿y ahora yo qué hago con este examen? ¿Lo guardo en una bolsita y lo pongo en la luz UV o cómo lo califico, no? Porque estuvo el muchacho estornude en el examen, sonándose con un pedacito de Kleenex que lo quiero usar como 20 veces, y el papel todo ondulado de lo húmedo que quedó de su estornudo, ¿no? Y digo, bueno, ¿yo qué hago con este examen, no? Entonces, yo sí les digo, mi regla de oro es, si estás enfermo, quédate en casa, aliviate y no eres contagiando gente. Pero claro, eso no se los permiten todos. Entonces, transmitidos por el aire, pues bacterias, igual, muchas bacterias que por el aire, igual por su diámetro aerodinámico, por su forma y demás, pues tenemos aquí un problema, ¿no? Porque
Por ejemplo, la peste, que está hasta aquí, hasta el último, sigue siendo un problema. Yersinia pestis, hay casos, ¿no? Pues en Hidalgo, en México y en muchas partes. Como tal, de Bacillus anthracis, que es el anthrax, pues también es otro problema. Nocardia, ¿no? Sí, está como tal, actinomicosis por actinomices, o ya veíamos hace rato, ¿no? Legionelosis, tuberculosis, tosferina, meningitis. O sea, esta diversidad de bacterias que sin ningún problema se transmiten por el aire, o igual los virus, ¿no? Todos los virus, varicela, viruela, rubiola, rabia, sarampión, parotiditis, bronquitis, sin problema, y obviamente las gripes y resfriado, pues sin problema se van a transmitir por el aire. Incluso muchos de los hongos, vean, pues yo digo qué bonito, ¿no? Biológicamente, este hongo que ustedes observan aquí puede tener unas distancias de, cuando liberan las esporas, que es esto que estamos viendo aquí, está como si fuera fumarola o marola, pues realmente son las esporas, como modo de reproducción. Aquí también estamos viendo en esta imagen, esto que pareciera más cafezoso, ligero, que se está dispersando, y pueden llegar hasta alturas de 1 hasta 5 centímetros, desde 1 metro, perdón, hasta 5 centímetros, dependiendo del género, y estas esporas se dispersan desde 50 hasta 100 metros de distancia. Entonces, pues son cuestiones que la naturaleza ha solventado para, obviamente, propagar su material genético, y bueno, pues si todo resulta bien y el lugar hasta donde llegaron es habitable, pues sin problema estos seres vivos van a tener éxito y tener más descendencia. Entonces, pero aún así, pues todo esto es transmitido por el aire. Entonces, estos son pues los bonitos, pero imagínense eso en una, pues no sé, en las albercas o en un salón de fiestas, así de esos de pelotas de niños que están todos, que ni lavan ahí todo, en los McDonald's y todo esto que están los juegos ahí, las resbaladillas y todo lleno de quién sabe qué tanta cosa hay adentro, pues todo eso se propaga, y si el individuo es más susceptible, pues obviamente pues va a tener hongos bucales, hongos de la piel, hongos en los ojos, etcétera, ¿no? Entonces son pues un problema también como tal. En el caso de las plantas, ya para ir finalizando, también tenemos dos grandes clasificaciones: las que no tienen flores ni semillas, pero sí tienen esporas, como en el caso de los musgos y los helechos. Se llaman briofitas y pteridofitas, respectivamente. Si las plantas tienen flores y semillas, aquellas que no tienen frutos son las gimnospermas, y todas las que sí tienen frutos son las angiospermas. Y a su vez, estas se dividen en dicotiledóneas y monocotiledóneas en función de su cotiledón, es decir, en función de la forma del cotiledón de la semilla que le va a dar origen. Y esta sería como una clasificación muy general, pero bastante manejable, ¿no? Para los grupos de plantas principales: briofitas, pteridofitas, gimnospermas y angiospermas. Y a su vez, dicotiledóneas y monocotiledóneos, que es algo bastante seguible. Bueno, esto tiene mucho más información, de todas formas se las quise compartir, pues obviamente esta es la misma clasificación que están aquí, un poco más detallada, pero también las diferentes tipos de reproducción, algunas pueden ser asexuales y otras pueden ser sexuales, ¿no? Y las sexuales también por esporas, y estas, en este caso, pues de las flores. Entonces, obviamente hay, pues como pueden ver, cada uno de los ciclos para poderse reproducir pues son de manera distinta. Aquí los tienen enumerados, ¿no? Hay una polinización, una fecundación, se desarrolla el fruto y la semilla, hay una dispersión, hay una germinación, y otra vez el ciclo empieza. Ustedes seguramente de niños, todo mundo germinamos frijolitos, y teníamos ahí pues la super experiencia de ir monitoreando todo el proceso de la germinación de nuestro frijol hasta tener las plantas como tal, y algunas que otras, sí lográbamos observar las flores amarillitas que dan, ¿no? En el caso de los helechos y demás, pues también
alguien, si es curioso, ha visualizado por la parte posterior de las hojas de los helechos unas bolitas redonditas, cafecitas, y bueno, pues también ahí se encuentran, pues obviamente todos estos soros, se llaman soros, y pues son las esporas que van a tener como tal por este ciclo. Y algunos otros, por ejemplo, los bulbos, todos comemos jícamas, o comemos zanahorias, etcétera, o papas, ¿no? Entonces, pues tenemos los tubérculos, que son las papas, los bulbos, que crecen de esta manera hasta tener la parte que nos interesa, pues, ¿no? La parte carnosa, la parte que está con un geotropismo negativo, o sea, crece hacia el fondo hacia el subsuelo, en tanto que este es un geotropismo positivo, porque pues, la luz del sol está acá, pero aún así la parte que se llama la parte aérea, pues es la verdosa y pues también la vistosa y demás, ¿no? Por estolones, genera un estolón, ¿no? Que les llaman las malas madres, ¿no? Como si aventara a su hijito y va a salir, pero siguen unidos, pero crecen así como tal. Y otras muy similares, pero en lugar de que sea por arriba, es en el subsuelo, se llaman rizomas. Entonces igual genera la extensión del otro individuo que le va a dar origen como tal, ¿no? Y otros son por esquejes, o sea, podemos hacer cortes de una planta, insertarlos en otra, y esa que insertamos se va a ir uniendo y va a crecer en el individuo que le favorece porque tiene un tallo más resistente, con más grosor y demás, y pues así hacemos muchas de las plantas ornamentales y de algunos de los frutos, pues son a través de esquejes, ¿no? Para dejarlos en árboles más robustos y que les permita soportar más el peso de los frutos y demás. Entonces, tenemos muchos tipos como tal. Por último, no, es cierto, y entonces para la Conavio, las plantas, como ustedes pueden ver aquí, por el tipo de planta, si se pueden clasificar desde las partes terrestres hasta las que están acuáticas, y se pueden clasificar para poderlas clasificar en estas hojas fichas técnicas de la Conavio de acuerdo a su forma de crecimiento, que puede ser arborescente, arbusto, de forma de bambú, bejuco, columnas elípticas, epífitas, esas seguro las conocen, como las bromelias, las orquídeas, ¿no? Como esta que está aquí puesta, geófitas directamente, hierbas, llanas, palmas. Entonces, es una clasificación que establece la Conavio, y en general en el léxico común encontramos las hierbas, los arbustos y los árboles, ¿no? Y nosotros cuando decimos, hay que deshiervar el jardín, pues sí, vemos unas más, de tallos más verdes, flexibles, de porte pequeño, ¿no? Generalmente pueden ser anuales o en ciertas épocas del año, y bueno, pues son las que no nos gusta porque son distintas a nuestro pasto y queremos andar deshiervando y quitarlas, ¿no? Pero aún así tienen una función de retener la humedad del suelo, raíces más pequeñas, no tan profundas, etcétera. También pues funciona para la cobertura de todos los insectos, lombrices de tierra, escarabajos, hormigas y todo, para que la comunidad pues esté en un equilibrio, y nosotros aún así andamos de necios queriendo quitar las pobres hierbas. Los arbustos, que son ya plantas semileñosas, es decir, el tronco no va a tener esta estructura de un eje leñoso como tal, con un xilema y floema muy establecidos, que cada año hacen una capa que se va secando para ir aumentando sus anillos, como en el caso de los árboles. Entonces, los arbustos son plantas semileñosas, así se categorizan, con ciertos límites de altura y pues obviamente una diversidad de formas y texturas en los follajes, y los árboles, pues que todo el mundo estamos más familiarizados, pues con un gran porte, altura, con un solo eje leñoso, a diferencia de los arbustos que se diversifican, y bueno, que tienen además un dosel en las copas muy característico, ¿no? En el caso de los animales, lo mismo, o sea, ya dijimos que era una súper diversidad de animales. En general, pues está un poco a lo mejor muy didáctico, ¿no? El esquema, pero bastante condensado, ¿no? Entonces, por estructura tenemos los invertebrados, no tienen una columna vertebral, los vertebrados tienen una columna vertebral.
Tenemos en cuanto a su tipo de reproducción, los ovíparos que ponen huevo, los vivíparos que nacen de la madre a través de una placenta y los ovovivíparos que, bueno, generalmente pues sí ponen los huevos y los dejan fuera, pero no los empollan, ¿no? Como los ovíparos. Y tenemos otro intermedio que no está aquí, que son unos mamíferos que ponen un huevo, que son, por ejemplo, los ornitorrincos y las equidnas, pero ponen un huevo interno, pero tienen un tipo de bolsita que los guardan, pero no es a través de una placenta, como nosotros que somos euterios. Y de acuerdo a su alimentación, los animales se clasifican en carnívoros, en herbívoros y en omnívoros, que son los niveles de la cadena trófica de los que ya revisamos. Y a su vez aquí en el árbol de la diversidad, pues están los representantes de, por ejemplo, los poríferos, las esponjas. O sea, por eso me gustó el esquema, porque está como muy fácil, ¿no? Si acaso les preguntan qué grupos son los poríferos o a qué ejemplo lo relacionas, pues son las esponjas. Los platelmintos son los gusanos planos. Los nematelmintos son los gusanos redondos, como las lombrices. Los moluscos, pues caracoles, mejillones, pulpos. Los anélidos, las lombrices de tierra, etcétera. Los crustáceos, pues los cangrejos, las langostas, en general los percebes, camarones y todo esto. Los insectos, algo característico diferente a los arácnidos. Los insectos tienen 6 patas y tienen 2 antenas. Los arácnidos tienen 8 patas y no tienen antenas. Son otros quelas o otras estructuras distintas. Los miriápodos son los 100 pies y 1000 pies. Y aquí entonces, de acuerdo a las otras imágenes de los 5 reinos, bueno, tenemos obviamente los elenterados, que son las medusas, las anémonas, ¿no? Los pólipos, los que están en el fondo del mar, los equinodermos, las estrellas, erizos, pepinos de mar, los tunicados, que es un grupo muy, muy característico también, y tenemos a los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Entonces, por eso les digo, me gustó porque les pone ejemplos y les pone así los grandes grupos. Del Mintos también ustedes recuerdan, pues igual muchos grupos, los tremátodos principalmente, como fasciola hepática, que causa necrosa el hígado, cirrosis, algunos que también causan diarrea, los céstodos, como tenia, ¿no? Que se lleva el estudio mayoritario de infección de los cisticercos que se liberan y que se desarrollan en el humano, crece el individuo adulto. Esta tenia, que estamos viendo aquí solo la cabeza, o el individuo que puede llegar a medir hasta 20 metros, pues es muy, este platelminto es muy característico, es hermafrodita, se autofecunda. Estas ventosas le permiten adherir, agarrarse, afianzarse al intestino, y bueno, pues es todo un problema tener una tenia, y pues hay gente que puede vivir con su tenia muchos años y ni saberlo y tal, y aún así los huevecillos se liberan en las heces, en los sanitarios, y luego hay gente que está ahí maquillándose, comiendo, no sé qué tanto haciendo en un baño público, en lugar de entrar y salir rápido, expuestos a estos vectores, ¿no? O por ejemplo, Ascaris lubricoides, que es esta imagen, pues causa ascariasis, y pues este nemátodo como tal, también tan característico. Y bueno, pues aquí tienen igual los vectores, ¿no? De heces humanas, de algunos crustáceos, de los peces, de las aves, del ganado porcino, en particular, de algunos lugares por ejemplo, de carne no cocida, ¿no? Que les gusta así nada más el sancochar y no cocerla adecuadamente, sin que obviamente pierda su valor nutrimental, ¿no? Tampoco vamos a comer carne carbonizada porque pues, no tiene ya ningún valor nutrimental, pero bueno, pues sí, cosas que sí podemos evitar con un manejo adecuado de los alimentos y a su vez de las enfermedades. Ok, entonces, para finalizar, la actividad de para cerrar esta parte, va a tener
van a tener que elaborar una tabla. Obviamente les voy a dar las indicaciones. Solamente les quiero enseñar rápidamente lo que tienen que hacer. La titulé Biodiversidad para Médicos para que puedan ubicar dentro de esta página que ahorita me voy a cambiar. Se llama el libro amarillo de la CDC. Como en Estados Unidos sí se preocupan mucho por la salud de su población, establecen unos códigos para el viajero para que tengan en cuenta hacia qué país van a migrar y cuáles podrían ser los vectores o agentes causales de enfermedades para evitar, obviamente, que al regreso vaya a haber una transmisión, incluso con recomendaciones, por ejemplo, para vacunarse o para tener ciertas especificaciones para el consumo del agua potable y demás. Entonces, en esta liga que les voy a compartir, vienen, que es de para México, vienen pues algunos de los agentes causales que estamos con el foco rojo, ¿no? De que en México pues puedes contraer tal, tal y tal. Entonces, yo les acomodé en esta tabla, les voy a pedir que ustedes la llenen con 5 ejemplos y que con lo que vimos el día de hoy, ustedes puedan completarla. Van a ubicar el agente causal primeramente, pues que sería esta columna, pero ustedes van a ponerle a qué reino pertenece, a qué dominio, cuál es la enfermedad que está causando, cómo se clasifica, una clasificación de clase, orden, familia, o sea, la que encuentren, tampoco se compliquen la vida, pero sí una que, no como la del hombre que yo les puse, porque esa es así súper, súper completa, pero con unas 3, 4 categorías me basta. La imagen obviamente, del agente causal, pues algunas observaciones de dónde se aísla, en dónde se encuentra, si está asociado al consumo de agua, de algún alimento en particular, del aire. Entonces, ¿hasta aquí sí me siguen? Sí, doctora. Ok. Entonces, Sí, doctora. Aquí vamos a hacer el ejemplo. Vibrio, cólera. Los nombres científicos, si se fijaron, se escriben en cursivas, a excepción de los virus, porque no hay no tienen género de especie, pero todos los nombres científicos se escriben en cursivas. La primera letra es el epíteto genérico, o sea, vibrio es el género y cólera es el epíteto específico. Entonces, este nombre se compone del género y especie, igual que nosotros. Homo es el género y sapiens es la especie, pero todo se lee como Homo sapiens. En este caso, Vibrio cólera es como tal. Vibrio cólera pertenece al reino Monera, al dominio bacteria. La enfermedad que causa es cólera. Una clasificación, yo porque me la sé, superreino Procaria, reino bacteria, que esa es la que vimos ahorita nosotros, subreino Eubacteria, porque no es una arquea. Filum, Proteobacteria, clase, Gamma Proteobacteria. ¿Vale? Al igual que Escherichia coli. Aquí, pues voy y le pego mi imagen. Les digo, tampoco quiero estresarlos así con tanta tarea, ¿no? Ya hasta la tenía yo aquí para ahorita les comparto. También ahí en las referencias les puse algunas páginas que puedan consultar para que sea rápido. Bueno, ahí la adaptan, la acomodan, lo que tenga que ser. Y observaciones. Bueno, pues ahí sabemos que es un bacilo que se aísla de aguas salinas o
se transmite por consumo de alimentos o agua contaminada. ¿Vale? Entonces, sería así como ustedes irían llenando la tabla. Y yo les pido 5 ejemplos. Obviamente traten de que sean distintos, o sea, no solo bacterias, no solo, o sea, que sea diversidad, ¿vale? Para eso, ahí no, me voy a pasar a la página de acá. Este es el libro amarillo. Bueno, aquí ya lo tengo yo seleccionado para México, pero si quieren me regreso aquí a la liga principal. Este libro amarillo, le repito, me voy aquí, selecciono México, que es la otra liga que les voy a compartir, ya para que vayan directo, pero por si alguien desea navegar por ahí. Y entonces, aquí hay algunos ejemplos. O sea, se van a basar, digamos, en estos del libro amarillo, pero vean, justamente por eso les puse Vibrio cólera como el primero. Entonces, aquí está Vibrio cólera. Enseguida pueden tomar Giardia, ya sabemos que no es una bacteria. Aquí está Tenia. Aquí están algunas de diarreas, por ejemplo, bueno, fiebre tifoidea, en general la diarrea del viajero, que es Escherichia. Aquí hay pues el propio coronavirus. Aquí están algunos hongos, como los que les acabo de mencionar, histoplasmosis, otros hongos que están aquí, influenza, otra bacteria, bueno, incluso algunas sexuales, por ejemplo, clamidia, gonorrea, sífilis, pues estas sí son bacterias. Bueno, el virus del SIDA. Estas son algunas larvas, pero no veo cuáles. Ajá, ¿de quién? No sé, algunas larvas de algo. Tendríamos que darles clic, pero bueno, son de algunos gusanos asociados a los perros, dice aquí. Aquí están algunos virus también. Leishmania, malaria y rickettsia, que también es bacteria, trypanosoma, que es protista, etcétera. Y ya los demás, bueno, rabia, virus, y algunos directamente como mordeduras o picaduras por escorpiones, serpientes, como tal. El sargazo también está, imagínense, Cancún, ya no van a venir luego los gringos a Cancún. ¿Qué otra? Y ya, ¿no? Porque estos son otras cosas. Bueno, aquí está el plomo, pero eso no estamos viendo eso, plomo, mercurio, ¿vale? Entonces, ahí tienen como un panorama que puedan elegir algunos para que no estén buscando, pero también si alguien en la libertad quiere poner otros porque le gustó poner toxoplasma y lo quiere poner y no está aquí, también, o sea, se vale, siempre y cuando pues completen con la tabla, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo concluyo con mi presentación. Pues ha sido un gusto, a lo mejor me fui muy rápido en algunas cosas, ¿no? Pero pues mi intención era que tuvieran así como un panorama pues general de los temas que teníamos que tratar. Y yo espero que de verdad les haya sido de mucha utilidad. Los materiales los tienen completos, la grabación obviamente está a disposición, gracias a que la han podido grabar. Pero cualquier duda que tengan o cualquier cuestión, pues con mucho gusto me pueden escribir o a través del WhatsApp o cualquier medio. Y yo espero que pues les haya podido dar un panorama general de esta parte biológica que también es importante para ustedes por su formación. Y pues
que haya sido de utilidad todas estas tardes que todos hemos tenido que dejar cosas de lado, algunos seguro que ni han comido, el día al día, ¿no? Nos lleva a muchas cosas, pero bueno, pues agradezco de verdad su interés, pues el estar aquí conectados y en la mejor disposición que yo les pueda ayudar o proporcionarles algún material que haya quedado corto o demás, pues con toda la confianza me pueden decir y con mucho gusto trato de solventarla. No se estresen por las tareas, yo les voy a entregar esa tabla completa con las calificaciones y demás, y terminan esta actividad, les notifico cuál sería su examen general, o su evaluación, o sí, evaluación de contenidos de este módulo, para que no lo dejemos hasta el final y se les haga muy largo. Eso lo platico yo a la brevedad con la doctora Gaby, si ya mejor lo cortamos por módulo y que cada quien tenga su evaluación. Les habíamos puesto como un requisito, ¿no?, de acreditar con 8, pero lo que no sabemos es si vamos a unirla como, no sé, unas 5 preguntas de cada quien, o cada quien se encarga de su evaluación. Eso olvidé preguntarlo, por eso no les puedo decir, pero en cuanto lo solventemos, pues con mucho gusto les hacemos llegar la información. Muchísimas gracias, doctora. Créame que ha sido bastante útil. Es muy importante el tener el conocimiento sobre estos temas, principalmente pues recordando cosas como médicos que nos comentaba hace ratito, pero también en la cuestión de ambiental. Los temas que estamos tomando son temas que salieron del examen de certificación, que es un examen de requisito que debemos de cumplir para poder tener la cédula de especialistas. Entonces terminamos ahorita el primer tema, ecología y ecosistemas, que en el temario del Consejo de Medicina del Trabajo aparece como ecología, ecosistemas y equilibrio ecológico. Le agradezco muchísimo, doctora. Créame que ha sido bastante útil. Es muy importante todo lo que vemos. Ya creo que cada uno pues le va a ir dando su línea y pues estamos muy agradecidos. Hay cualquier cosa que necesite también con toda confianza, me puede comentar. La próxima semana, entonces yo creo ya nos dice qué pasará en cuestión del examen y vamos a empezar el siguiente módulo. El siguiente módulo va a ser contaminación del agua. Les recuerdo que en la carpeta de Dropbox, ahí está el temario. Entonces empezaríamos módulo 2, contaminación del agua. Después vamos a seguir contaminación del aire y luego del suelo. Entonces ahí para que lo tengan en mente. Y pues muchísimas gracias, doctora. Que tenga muy buena tarde. Sí, gracias a todos igualmente. Ha sido un gusto. Hasta luego. Ahí en el chat le están poniendo también muchas gracias, doctora. Sí, muchas gracias, muy amable. Bueno, pues buenas tardes para todos. No sé si alguien diga algún comentario, alguna cuestión final. Si no es así, pues nos despedimos, doctora. Cuídese mucho y ahí estamos en contacto por mensajito. Sí, muchas gracias. Muy buena tarde. Gracias, Yacer.